Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Qué gusto estar aquí con ustedes. Les agradezco su paciencia, les agradezco su atención y el apoyo que brindan para este su servidor. Soy el ministro Daniel Hernández Mayoral. Yo soy pastor en Playa del Carmen, Templo Maranata de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Por lo tanto, estoy aquí para servirles y hoy vamos a compartir lo que es la lección número 9. La lección número 9 se llama Adorando solo a Dios. En esta lección nosotros vamos a encontrar cosas muy importantes y muy buenas. Para empezar, este pasaje nos está hablando acerca de lo que es el sincretismo religioso. Cómo en el tiempo de Pablo se están dando algunas cosas que ellos están viendo y que se están entremezclando con lo que es el verdadero evangelio. Hemos hablado acerca de la verdad y que Dios es la verdad, Cristo es la personificación de la verdad y que debemos vivir en la verdad. Bueno, esta verdad a veces puede ser trastocada por algunos pensamientos, filosofías o tradiciones o culturas. Y en ese sentido es donde nosotros vamos a ver que el énfasis de la lección dice que nosotros debemos resistir el sincretismo, resistiendo el sincretismo. La lección de hoy nos marca, además del énfasis, un pasaje muy hermoso que dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose a la cabeza o de la cabeza. Colosenses 2, 18 y 19, la primera parte del 19. Estos pasajes nos muestran, hermanos, exactamente lo que en el tiempo de Pablo estaba sucediendo. Había mucha gente que estaba entremetiendo algunos aspectos teológicos porque ellos creían que era así, algunos pensamientos filosóficos porque lo habían conocido, aprendido, y algunos pensamientos también culturales, meramente culturales de su tiempo. Todo esto, hermano, pues tiene un contexto y hay que hablar sobre eso. Es grandísimo el contexto. Lo que hoy nosotros vamos a determinar hacer es lo que marca el objetivo. Y el objetivo de la lección dice que nosotros vamos a examinar los riesgos de las enseñanzas sincréticas que alejan del Dios verdadero, buscando preservar una fe que nos acerca a la justicia eterna. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dos cosas. ¿Qué y cómo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a examinar los riesgos de las enseñanzas sincréticas que alejan del Dios verdadero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, buscando preservar, o más bien, ¿para qué lo vamos a hacer? Para buscar preservar una fe pura que nos acerca a la justicia eterna. Entonces, vean ustedes, ¿qué vamos a hacer? Examinar las enseñanzas sincréticas que alejan del Dios verdadero. ¿Y para qué lo vamos a hacer? Para buscar preservar una fe pura que nos acerque a una justicia eterna. Bien, vamos a ponernos en antecedentes, vamos a hacer un contexto, ¿sí? Miren, en Asia Menor se desarrollaban unos cultos hidroláticos muy, muy grandes, muy fuertes. Sobre todo en esos cultos hidroláticos que se daban, pues se adoraban a dioses, por ejemplo, o diosas. Por ejemplo, estaba la diosa Hecate, perdón, sí. Miren, la diosa Hecate era la guardiana de lo que eran las emociones, o de las encrucijadas, ¿sí? Lo anoté, porque no crean que me lo aprendí de memoria. Es la guardiana de las encrucijadas, es la protectora de los viajeros, era la diosa de la noche y de la magia. Esa era la diosa Hecate. Hecate de alguna manera tenía que ver, eh, en los textos de la época, se le denominaba como ángelos. Y ángelos no es lo mismo que hoy nosotros creemos como ángel, hermano. Sí, ángel es un enviado, pero ángel en ese tiempo en Asia Menor se le daba porque era el epíteto, el apodo de esta diosa, ese ángel, ¿no? Esto aparece entonces como un epíteto o epíteto, perdón, de lo que era Hecate. Ella es de origen grecorromano y ella concedía favores a las gentes, según la creencia de aquel tiempo, ¿eh? Ella era, juntamente con eso, era alabada junto al dios Ipsistos. Ipsistos se le llamaba al dios altísimo, ¿sí? Esto es en relación con lo que hoy nosotros tenemos. En Asia Menor se empezó a dar lo que empezó a hacer lo que ya fue en una forma más concreta el monoteísmo. Pero sobre todo, hermanas, ¿saben qué? Que este dios que se llamaba el Altísimo, incluso después, en tiempos judíos con esos sincretismos, se llamaba Theos Altísimo y Theos Ipsistos, Dios Altísimo. Pero obviamente este nombre no era de Dios. Era lo que se estaba pensando en aquel tiempo. Luego nosotros entendemos lo que está pasando y lo que sucede es, hermanos, exactamente es lo que nosotros tenemos que ver acerca de estas deidades que se estaban dando culturalmente
y que estaban infligiéndose también en el judaísmo. Recuerden que Asia Menor, pues fue un gran imperio que de alguna manera trajo influencia sobre los pueblos judíos. Esto tenemos entonces que esto tenían imágenes y se adoraban en una gran ciudad, un gran lugar sagrado que se llamaba Estratonicea. En este lugar, en Estratonicea, era esa ciudad, de alguna manera, que se tenía como predilecta para adorar a esos dioses. Esta Tonicea es lo que se encuentra en lo que hoy se conoce como Turquía. Y allí en ese lugar había templos, gimnasios, había este, bueno, un sinfín de cosas que ahí que se mostraban. Los gimnasios no son como lo que hoy pensamos, ¿eh? Hoy vamos al gym y hacemos ejercicio. No, man. Los gimnasios en aquel tiempo eran lugares para pensar, filosofar, estar ahí. Incluso se andaba, dicen algunos historiadores, que se podía andar desnudo para que pudieran ellos expresarse libremente, ser como son o darse a conocer como son. Bien, era un simbolismo para expresarse libremente. Aquí encontramos nosotros entonces en todo este bagaje que encontramos aquí, diferencias de lo que son la cultura de aquel tiempo con lo que hoy nosotros podríamos tener, ¿verdad? Pero bueno, ese tipo de veneración, hermanos, que se tenía para la diosa Hécate, sobre todo Hécate, pues era una veneración que se podía invocar a los ángeles. Y ya sabemos que los ángeles no son como hoy los conocemos, ¿eh? Los ángeles son esos enviados y esos seres que ellos de alguna manera consideran como aquellos que les pueden ayudar. Ellos están haciendo eso y tienen ellos una serie de ritos que se hacían y se les invocaba y generalmente se les consideraba como ritos le llaman apotropaicos, es decir, destinados a alejar el mal y propiciar el bien, lo que hoy mucha gente hace. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿verdad? Que hoy pedimos, ay, San Cristóbal Caballero, que llegue con bien mi caballero o mi hombre, lo que sea, ¿no? Estamos ahí. Entonces, de alguna manera se rogaba a ellos, se les pedía, se les invocaba para que ellos pudieran de alguna manera darles protección, porque ese era el sentido del culto religioso de aquellos tiempos. Esto, hermano, nosotros entendemos, pues luego entonces nosotros podemos ver que en lo que vemos nosotros esa forma de ir hacia. Miren, a veces pasa, en muchas circunstancias, es como si alguien dijera, vamos a consultar al médico. Y después de ir al médico, toman remedios mágicos y hierbas y no sé qué tanto para estar mejor. ¿Sí se da cuenta? Entonces, es como una falta de fe para los cristianos tener un sincretismo religioso. Pero bueno, de eso vamos a hablar ahorita, ¿sí? Nosotros, nosotros viendo esto de aquí, de alguna manera vemos cómo la gente está buscando tratar de ser mejor por medio de esas ayudas, por medio de todos estos poderes. Nosotros como cristianos, frente a estos poderes que estamos viendo en este contexto que acabamos de hacer muy escueto, pero a fin de un contexto, nosotros lo que hacemos es tratar de escapar de esa corrupción terrena. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? La gente buscaba intermediarios, esos ángeles, ¿sí? Que estaban ahí, que al final de cuentas eran seres demoníacos o experiencias, místicas que ellos tenían ahí. Nosotros a veces podemos caer en esos sentidos. Eso es lo que hay que buscar, no caer en ese sentido. Entonces, la gente espera acceder a ayuda sobrenatural, lo que le decía de buscando al médico y luego diciendo, pues, ese médico sí, pero necesito esto. Entonces, todo lo que se le agregue después de Cristo, hermanos, está. Aquí vamos a ver eso, ¿sí? Es como si le dijéramos sumar a la fe cristiana por si acaso, por si las dudas. ¿Qué tal si sí y qué tal si no? Si uno ejerce fe, pues es fe total. Y una de las cosas que hacemos con el sincretismo religioso es pedir a otros ayuda. En este caso del contexto cultural que estamos hablando, pedir ayuda a los ángeles, a la diosa Hécate, que era un ángel también, a esos seres especiales, que a final de cuentas para nosotros no son otros más que seres demoníacos, tal vez. Bien, en ese tiempo ángel, recuerdan que era un término significativo en la vida religiosa de Asia Menor. De ahí viene el término ángeles. Si usted se da cuenta, en el Antiguo Testamento casi no se habla de ángeles, más que salvo Job, pero de ahí en fuera todo se habla de enviados, etcétera. Pero que al final de cuentas ángel significa enviado, ¿no? Enviado. Entonces, no está mal que digamos ángel si lo encontramos antes del destierro babilónica. No, hermanos, está bien. Nada más que recuerden que el contexto que nosotros tenemos es ángeles enviados.
es un enviado de Dios y puede tomar muchas formas, muchas formas. Ahora, la gente, hermanos, en aquel tiempo, bueno, la gente recurría a estos ángeles como medio de protección, independientemente de su orientación religiosa, ¿eh? No importaba cómo creyeran, ellos eran ahí. Entonces, fíjense bien, cuando estamos hablando de los textos judíos y cristianos, perdón, los ángeles entonces van a representar o se representan como mensajeros y siervos de Dios. Esto ya lo dejamos claro, ¿sí? Sin de alguna manera darles atributos divinos o de intercesión en nosotros. Eso es lo que debe hacer, incluso ni para ser invocados en ocasiones también por nosotros. En este contexto, hermanos, en este contexto es donde estamos viendo la gente tenía tenía y tiene todavía una fascinación por cuestiones espirituales, ¿sí? Que reflejan sobre todo el deseo humano de protección, de cuidado, porque tenemos temor al futuro, tenemos temor a lo que es la vida. Nosotros tenemos ahí. Entonces, hermanos, observemos que la búsqueda de protección y sentido llevó a este tiempo, en este tiempo a mezclar creencias religiosas locales con enseñanzas cristianas. Entonces, imagínense a Pablo yendo por todas partes y lo que creían en Colosas, en Corinto, etcétera, empiezan ellos a pensar que se puede. Ese es uno de los pleitos que tienen, que no voy a hablar de eso. Los pleitos que tienen con la mujer que no habla ya, porque ahí tienen cuestiones culturales donde la mujer sí podía hablar y Pablo le dice aquí, las mujeres no. Entonces empieza a haber esa lucha, porque se dan esos sincretismos. No vamos a hablar de eso, ¿eh? Más adelante podemos nosotros ver cómo Pablo, al estar hablando el evangelio por todas partes, la gente empieza a tratar de decir, está muy bien, pero hay que agregarle esto. Y no solo los paganos, también los judíos, porque recuerden que en el tiempo de que se empieza a expandir el evangelio y se empiezan a convertir los judíos dicen, está muy bien, creemos en Jesús como el Mesías, Yeshua HaMashiach, pero, y entonces ahí le entra por si las dudas, vamos a hacer esto. Y guarden la ley, y circuncídense, y esto, y esto. Eso es lo que está sucediendo. Bien, hermanos. Ahora, en ese sentido, entonces, estas formas que se dan en las creencias locales, en las enseñanzas cristianas, en todo lo que son las enseñanzas, incluso judías también, pues hay formas de sincretismo que desviaron el foco de la fe en Cristo. Entonces, Cristo es suficiente para la salvación. Cristo es suficiente para la salvación. Pero al hacer estas prácticas, de alguna manera, pues estas prácticas de intermediación de otros seres, pues ya no corresponden al mensaje bíblico. Y eso es lo que tenemos que entender hoy nosotros. Luego, entonces, si así tenemos este panorama, ya vimos el panorama completo de lo que está ocurriendo en contexto cultural, filosófico, etcétera, teológico, de todo esto, tenemos que ponderar una cosa, ¿sí? Tenemos que ponderar primero lo que es la importancia del discernir la doctrina correcta. Es muy importante, hermano. Si nosotros no tenemos la base, si no conocemos, no podemos decir nada, hermano. No podemos hablar de nada, ¿sí? Muchos intentaron, sobre todo los colosenses, intentaron fusionar las enseñanzas de Pablo y de Cristo, bueno, sobre Cristo, las enseñanzas de Pablo sobre Cristo, con creencias locales, paganas y judías. Entonces, imagínense la mezcolanza que había ahí. ¿Mm? El término, recuerden que el término sincretismo, pues que es esta mezcla, y los mantenía atrapados en el temor, ellos no sabían, y entonces decían, y si sí, si no, entonces le añadían para estar seguros, ese era el problema de ellos. Entonces, ¿qué hacían? Ellos estaban dependientes de amuletos, de magia, de ritos, y pues sin reconocer realmente, perdón, el poder liberador de Cristo sobre sus vidas. Esa era una de las circunstancias que nosotros tenemos que no olvidar, ¿sí? Recordemos una cosa, miren. Pablo llega a Colosas y empieza a corregir tendencias religiosas que estaban ahí, que estaban surgiendo en la congregación de Colosas. Si ustedes leyeron o tienen que leer segunda de Colosenses 1, 2, del 18 hasta el final, ustedes se pueden dar cuenta ahí cómo ahí está dando. ¿Se puede distorsionar el evangelio de Jesucristo? Sí, estos colosenses lo están haciendo, lo están tratando de hacer. Se puede distorsionar, claro. Las implicaciones, hermanos, que tiene para nosotros es agregar o quitar la palabra revelada. Recuerden que dice la Escritura en Apocalipsis 22, 19, que nadie puede poner ni quitar ni agregar nada. Lo escrito está, hermanos, ya no se puede cambiar. Por lo tanto, lo que está aquí es inspiración divina. De esto ya hablamos. Ya hablamos acerca de la Escritura, ya vimos cómo esto, hermanos, es la verdad de Dios para nuestras vidas. Y luego entonces, si nosotros le quitamos o le agregamos, ¿qué estamos haciendo con esa verdad? ¿Se da cuenta?
Entonces, ese es el problema. Nosotros tenemos que entender una cosa, tenemos la verdad inspirada por Dios en la palabra, sí, aquí lo dice en Pedro. Tenemos la palabra profética más, o mejor, más diría mi amigo el poblano, más mejor, lo que puede ser lo mejor. Por lo tanto, hermanos, si tenemos esa palabra, no podemos agregar ni quitar. Si no, entonces estaríamos haciendo ¿qué? Sincretismo religioso, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver eso, no podemos manipular la palabra de Dios, no la podemos quitar. Aquí es donde entonces nosotros podríamos caer en riesgos, y los riesgos que pues es el sincretismo religioso. Bien, ahora, si tenemos eso, hermanos, entonces veamos lo que nosotros podemos hacer. Miren, todas las personas, todas las personas, de alguna manera, nacemos y nos desarrollamos en una cultura específica. Nosotros los mexicanos nacimos en un país católico, eminentemente católico. Nos formamos, muchos de nosotros, aunque por ejemplo yo nací en la iglesia del séptimo día, pero miren toda la cultura cómo imbuye, cómo puede, de alguna manera, que digamos, eh, inmiscuirse, meterse, mezclarse a veces en las creencias de la iglesia. Entonces empezamos a formar sincretismos religiosos. Eso lo hace porque todos tenemos una cultura, todos nos desarrollamos en una cultura específica, nos formamos una imagen de cómo es y cómo funciona el mundo. Y creemos que nuestro pensamiento es tan válido como lo que enseñan las escrituras. Y a veces ponemos e interponemos cosas, ¿sí? Entonces, eh, nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos conformarnos con el cristianismo imbuido en una cultura. No, tenemos que separar este asunto. Nosotros sabemos que tenemos consecuencias si hacemos decir a Dios cosas que no están aquí. Esa es una de las cosas que hacemos nosotros en la exégesis bíblica, cuando hacemos la homilética, cuando hacemos sermones. Hay exégesis y eisegesis. La exégesis es ver qué me dice la Biblia a mí. Y eisegesis es decirle a la Biblia que diga lo que yo quiero que diga. Entonces, a veces pasa bien, igual pasa con la fe. Nosotros, de alguna manera, podemos entender que si hay gente que no conoce, si hay gente que no sabe, de alguna manera, vamos a decirlo así, los herejes pueden sentirse muy seguros de sus ideas, pero claro, es grave el problema porque tal vez en lo moral pueden caer. Y ese es un gran problema. Hermanos, nosotros vemos que los Gálatas, por ejemplo, los Gálatas, ellos se oponían, o de alguna manera eran los oponentes a lo que es el judaísmo tradicional. Y en Colosenses son una mezcla de judaísmo local, cultos paganos, frigios y el cristianismo. Vamos, entonces, en Gálatas se estaba dando mucho el asunto del judaísmo. Circunciden, se guarden la ley, etcétera. Y Gálatas le llamamos la carta de la libertad, porque Pablo está diciéndole a los Gálatas, no hagan eso. Aquí Cristo es suficiente. Y en Colosenses no solo era judaísmo, era también paganismo de pueblos romanos, griegos, frigios, etcétera. Era una combinación tremenda de cosas que ellos creían. Y por lo tanto, Pablo lo que está haciendo es combatir esto. Entendemos pues que es importante para nosotros que nosotros veamos lo que es la doctrina correcta, lo que es y cómo se debe preservar. Por eso tenemos que leer la palabra, hermanos. Tenemos que estar en ella, tenemos que buscar, tenemos que preguntar, ¿sí? Porque ¿cómo podemos reconocer las herejías? Se los he dicho ya varias veces acerca, ¿se acuerdan del dólar? Sí, la gente que estudia los dólares para saber si hay falsos o verdaderos, no estudian los falsos, estudian los verdaderos, de tal manera que se lo aprenden tan bien que cuando ven un billete que no tenga lo que éste decía, es un falso. Ese billete es falso. Igual pasa, hermano, tenemos que conocer la palabra, tenemos que leerla, tenemos que averiguar, tenemos que preguntar, tenemos que indagar en la palabra, tenemos que meternos, zambullirnos, sumergirnos, bucear en la palabra de tal manera que esta palabra permee mi vida y entonces yo tenga, cuando vea algo falso, reconocerlo así de ipso facto. Esa es la verdad. Así es, así como podemos nosotros contrarrestar las herejías del sincretismo. ¿Eh? Ahora, sí, hay doctrinas incorrectas y que nos pueden alejar de la verdadera experiencia de salvación con Dios. Por eso necesitamos conocer esto. Miren, por ejemplo, miren, vamos a ver algunas cosas. En Colosas estaba pasando algo que ellos tenían y este es algo interesante. Miren, los ángeles, hermanos, los ángeles son seres sobrehumanos. Escucha esta palabra que a mí me impactó. ¿Eh? Los ángeles son seres sobrehumanos, pero no divinos. ¿Sí?
Y el término ángel, que ya dijimos al principio, significa mensajero, ángel, ángel. ¿Sí? Por ejemplo, evangelio, si ustedes lo ven en griego, hermanos, ewa es buenas nuevas, ángel, mensajero. Mensajero de buenas nuevas, evangelión o evangelión. Ustedes véanlo ahí. Bueno, entonces, estos mensajeros que vienen en nombre de Dios, ¿sí? Pueden intervenir. La pregunta es que si pueden intervenir milagrosamente en el orden creado. No, fíjense bien. Encontramos en la palabra textos que nos dicen que ellos no pueden intervenir como creadores. No. Miren, pueden intervenir. Para empezar, Colosenses 1:16 dice que son criaturas. Y si son creados, no pueden intervenir en la creación. ¿Sí? En Job se nos dice que ellos son testigos de la creación. Y son testigos, estuvieron ahí cuando vieron eso. En Lucas 1:26 al 28, que son pasajes que yo he estado buscando, se dice que son mensajeros. Recuerden, el mensajero de Dios vino y le dijo a María, María, vas a concebir un hijo. Fue con Elizabeth, le dijo Elizabeth, vas a tener un hijo, y así se va. Podemos ver que son mensajeros. Y en Hebreos 1:6 dice rotundamente adoradores. Entonces, alguien que es creador no puede esperar a ser adorar a otro, porque entonces lo hace un semidios. No, hermano, no puede ser. Los ángeles son entonces creación, son testigos de la creación, son mensajeros de Dios y son adoradores de Dios. Por lo tanto, ellos no intervienen. Por lo tanto, si alguien viene y les dice otra cosa, hermanas, usted ya conoce la verdad, ¿qué va a decir? Discúlpame, pero perdona, pero no. Ahora, hermanos, ¿se podrá adorar a los ángeles de la creación? Y nosotros lo que decimos que no. Primerito que decimos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos, ni los honrarás tú, ni tu hijo, ni tu hija, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ya conocen ustedes, porque ustedes son conocedores de los mandamientos de Dios. Por lo tanto, no podemos hablar. En Romanos 1:21 y 25 dice la Escritura que ellos se dieron a eso, a adorar a los ángeles antes que a Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender una cosa. Cristo es suficiente, hermanos. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, no podemos nosotros negar a Cristo así de esa manera. Decir, Cristo sí, Cristo es todopoderoso, pero para eso envió a los ángeles. Si una doctrina viene y le dice, para eso tenemos a los ángeles de Dios, que son los que interceden por nosotros, hermanos, usted ya conoce la verdad. Dígale, never de limón a nieve. No, no. Salió lo chilango, perdón. Entonces, hermanos, aquí nosotros vemos cómo podemos ver que Cristo es suficiente. Se puede agregar algo a Cristo, se puede agregar algo a nuestra integridad en Cristo, a la integridad de Cristo, ¿se puede? No, hermano. ¿Podemos completarlo? No, Cristo es suficiente para nosotros. ¿Sí? Entonces, todos aquellos, ¿sí? Que tenían esta práctica de enseñanza, ellos arguían, ellos se basaban que tenían visiones y que Dios les hablaba y incluso se ponían de tal manera que podían condenar a los demás. Ahí tienen los fariseos. ¿Sí? Nosotros tenemos la palabra de Dios y por eso nosotros podemos decir ustedes pecadores, etcétera. Y en aquel tiempo en el paganismo también se daba cosas, y arguían en esos éxtasis y expresiones místicas, y podían incluso criticar a los demás. Eso léalo en capítulo 2, verso 18 y en adelante, y vean otras versiones. Entonces, lo que mostraban los colosenses en torno al evangelio eran las deficiencias. Eran cosas que ellos tenían, pero creían que no alcanzaba el evangelio, entonces ellos querían ponerle, pero al final de cuentas no los llevaban a ninguno. ¿Sí? Ellos se sentían más libres y más seguros cuando adoraban ángeles, pero hermanos, no se los daba. Nosotros no podemos creer en él. Nosotros sabemos que no es así. Ellos se sentían, pero no era así. Si lo hacían era por temor. Entonces, si te había temor, ¿realmente eran libres? No. ¿Realmente estaban completos? No. Porque siguen teniendo temor. Eso oraban ángeles. Entonces estaban menospreciando lo que es la supremacía de Cristo, lo que es, lo que es Cristo, que es completo en todo, que es suficiente. Eso estaban haciendo los de Colosenses, cosas que no hacemos nosotros hoy, ¿verdad? Bueno, hermanos, miren, entonces, ¿cuáles son algunos? Tratando de entender algunos de los riesgos del sincretismo religioso. Miren, si nosotros vamos allá, lo primero que tenemos que entender es que va a haber menoscabo de la supremacía de Cristo. Eso lo tenemos que nos tiene que quedar bien claro, ¿sí? Ese menoscabo, sí, hermanos, entonces va a ser que si nosotros no creemos en Cristo, vamos a depender sobre todo de seres intermedios.
para la experiencia espiritual en lugar de confiar en Cristo. ¿Sí? Y lo estamos haciendo. Lo hacemos por si las dudas, menoscabamos a Cristo. Dos, tenemos una distorsión teológica por causa de tradiciones humanas. Empezamos a mezclar. Y esto, hermanos, lo dice la Escritura, dice que es una vanidad engañosa de filosofías basadas en tradiciones humanas. Eclipsa la verdad de la palabra y socava la suficiencia de la gracia. Cosas que creemos que por cultura tenemos y creemos que están bien, y eso está mal porque entonces no podemos, distorsionamos lo que es la teología. Ahora, también tenemos la sujeción a principios elementales, ¿sí? Miren, la estoichía, que me manda un pasaje griego, el principio elemental es creencia en fuerzas naturales o astrológicas que exigen rituales y controles de conducta, generando miedo y dependencia de prácticas místicas. Y lo tiene en Colosenses 2, 8 al 20. Uno bien sencillo, usted va a decir, ay, nada, eso no pasa. Sí, hermano, el zodiaco. Hay gente que no se levanta si antes no lee el zodiaco. Y si le dice no salgas, no sale. Y si le dice sal, pero con esto, y salen así. Sí, y son tradiciones. Miren, hermanos, el nacimiento de Cristo está imbuido, lleno de sincretismo religioso, y tanto teológico como cultural. Sacar maletas, comer uvas, hacer esto, hacer lo otro. Hermanos, es fecha incluso. Todos sabemos que está lleno de eso. Y nosotros nos dejamos guiar por eso, muchas veces. Bueno, nosotros no, algunos. También está el ascetismo, que es una vía de mérito espiritual en el cual el ejercicio severo del cuerpo y las reglas ascéticas prometen madurez o santidad basadas en sus propias obras. Entonces, si hago esto y hago lo otro y hago lo otro, entonces me empiezo a sentir superior, superior porque yo sí lo hago. Y pasa mucho, hermanos. Entonces, ese legalismo, ese ascetismo, abstenerse de golpearse con hacer esto, lo otro, entonces nos lleva hacia eso y empezamos nosotros a creer que por nosotros mismos podemos hacerlo. Y pareciera ser que ahora necesitamos a Cristo. Y tenemos el enraizamiento, hermanos, en prácticas sin base bíblica. No sabemos ni dónde está, pero ahí estamos. ¿Sí? El sincretismo va a abrir la puerta a visiones, éxtasis, revelaciones extrabíblicas que carecen de validación apostólica. Hoy pasa mucho en nuestro tiempo, hermano. Muchos pseudo pastores, muchos que están ahí diciendo, oh, es que nosotros así, asado. Y yo tuve un sueño, el Señor me dijo que tienen que hacer una ofrenda y nadie se puede ir de este lugar hasta que no tenga la ofrenda completa para comprar al pastor su iPhone 16 o 17, no sé qué número va. Cosas como esa. Todo eso puede derivar en enseñanzas contradictorias al Evangelio. ¿Sí? El Señor me dijo en un sueño que yo tengo que casarme con la hermanita. Sí, Iván, y ahora qué hacemos con su esposa y sus hijos. Este, Cosas como esas, hermanos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos forjar una estrategia para evitar de alguna manera, para enfrentar este pluralismo religioso. Y lo primero que tenemos que hacer es discernir siempre la verdad, la enseñanza que estamos viendo, si eso no es. Lo dice Juan, dice, ustedes disciernan si esto es de Cristo. El que niega que Cristo vino en carne, no es, es el anticristo. Y cosas como esas. Y pueden leer los pasajes que están en la escuela sabática. Ahora, creer que es válido adorar o orar a ángeles, no, dígale no, hermanos, porque ellos son independientes, no son independientes de Dios, dependen de Dios. Y la palabra dice que no podemos hacerlo. El mismo Juan quiso adorar a un ángel y el ángel le dijo, no, a mí no me adores, adora a Dios. Entonces, no hay otros mediadores. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. No hay otro. Entonces, nosotros tenemos que buscar personas, miren, evitar de alguna manera o tratar de ver que hay gentes que digan que han descubierto la pista, que han descubierto la verdad espiritual y de alguna manera desdeñan a la palabra, desdeñan a otros y se tornan ellos como que tienes que seguir lo que yo te diga. Fuera, nada. Y, hermanos, señalar prácticas que nos alejan de Cristo y tenerlas bien marcadas de tal manera que cuando ocurran, digamos, no, eso no es. Eso no es. Entonces, tenemos de alguna manera que estar conscientes y buscar siempre la verdad. Luego, entonces, ¿sí? Los falsos maestros apelaban a criaturas espirituales, visiones y reglas para encontrar seguridad en este incierto universo. El peligro del sincretismo no es solo teórico, sino práctico. Desplaza a Cristo como centro, esclaviza al creyente a sistemas religiosos mixtos y erosiona la pureza del mensaje de la cruz. Para contrarrestarlo, debemos anclar nuestra fe en la suficiencia de Cristo y en la verdad revelada en la Escritura. Nuestra fe está segura en Jesucristo. Así que, hermanos, evitemos
¿sí? Repelamos, resistamos al sincretismo religioso. Que el Señor les bendiga. Paz a ustedes.